Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hoy es miércoles 6 de mayo del 2026 y estos son los acontecimientos de mayor trascendencia en la ciudad de Valledupar, el departamento del Cesar y la región. En una operación de alto impacto, las autoridades lograron la captura de 5 presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia en el municipio de Bosconia. Fueron capturados alias Adolfito, Morocho, Sebastián, Soldador y La Negra, quienes además de dinamizar el tráfico de estupefacientes utilizaban métodos violentos para el control territorial. La edición 60 del Festival de la Leyenda Vallenata será un histórico Rey de Reyes dedicado a honrar la trayectoria del certamen y el liderazgo visionario de Consuelo Araujo Noguera, Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen. Ahí está la verdadera historia, que contemos cada uno de los sucesos durante 60 años, qué fue la potencia, cómo se potencializó y cómo ha sido la ejecución de cada uno de los festivales. O sea que el festival festeja su propio cumpleaños. Son 60 años, ahí vamos a estar. El alcalde de Becerril, Fabián Martínez, gestionó con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón nuevas alianzas de desarrollo. El encuentro impulsó proyectos de paz, agro y asociatividad para abrir puertas de cooperación internacional en el municipio. De todo modo, Jorge Oñate, un cantante pues increíble que otro no vuelve a nacer, porque era enamorado de la música. La vida de él era la música. Es la representación de este pueblo, de nuestro folclore, y qué más decirlo que otros no lo pare la tierra. La certeza y la grandeza de ser un hombre guerrero, como siempre lo he dicho, yo se lo debo a él. La Gobernación del Cesar realizó una destacada producción audiovisual que rinde tributo a Jorge Oñate, el jilguero de América. Este documental busca preservar la memoria histórica del folclore vallenato, resaltando el impacto del artista en la cultura regional y garantizando que su legado musical permanezca vigente para las futuras generaciones. Con el objetivo de transformar la movilidad y dignificar la vida de las familias campesinas, la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico puso en marcha el proyecto de pavimentación en concreto rígido de la vía principal en la vereda Campo Alegre. Este proyecto contempla la pavimentación del kilómetro de Magola y el otro sector que es por donde La Negra Iris. El proyecto de Campo Alegre La Estrella es un proyecto que contempla alrededor de 3.75 kilómetros. Hoy el proyecto, hoy a fecha de hoy, está con un avance de un 30-31% en ejecución de obra. En el marco del Festival Vallenato, el candidato presidencial Carlos Caicedo presentó en Valledupar su propuesta Te pagamos por estudiar. Y para que la juventud nuestra esté al centro, reconociendo su esfuerzo, pagándoles su sacrificio por estudiar, para que no se alejen de las aulas, para que avancen en su formación integral, para que luego salgan a construir una Colombia productiva, una Colombia en paz, una Colombia próspera. Hacer una inversión en ellos es la mejor apuesta que puede hacer Colombia. Y por supuesto en toda la educación, que irá a convertirse en el principal vehículo de transformación. La visita de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, a Corpocesar selló una alianza clave para la conservación ambiental del departamento. En este encuentro se articularon compromisos institucionales y proyectos estratégicos que buscan garantizar el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales en la región. Tras años de mucho esfuerzo e inquebrantable disciplina, Romario Morón Bertel alcanzó la gloria al coronarse como el nuevo rey aficionado 2026. Vengo con una preparación de hace 6 años, cada año intentaba mejorar, intentaba siempre hacer cosas a conciencia,
perfilándome siempre para ganarme este bonito concurso. Este año te puedo resumir que nos dedicamos al 100%, nos centramos, teníamos el objetivo y las metas claras y bueno, se nos dieron las cosas, gracias a Dios. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. La edición 60 del Festival de la Leyenda Vallenata será un histórico Rey de Reyes dedicado a honrar la trayectoria del certamen y el liderazgo visionario de Consuelo Araujo Noguera, Rafael Escalona y Alfonso López Michelsen. Nosotros como fundación venimos hace rato analizando cómo pensamos diseñar el próximo festival y yo creo que ya dimos los primeros pasos para hacer ese diseño y el Festival de la Leyenda Vallenata del próximo año, nuestros 60 años, sexto Rey de Reyes, va a ser basado en todo lo que es los festivales. Ahí está la verdadera historia, que contemos cada uno de los sucesos durante 60 años, qué fue la potencia, cómo se potencializó y cómo ha sido la ejecución de cada uno de los festivales. O sea que el festival festeja su propio cumpleaños. Son 60 años, ahí vamos a estar. La visita de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, a Corpocesar selló una alianza clave para la conservación ambiental del departamento. En este encuentro se articularon compromisos institucionales y proyectos estratégicos que buscan garantizar el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales en la región. La Corporación Autónoma Regional del Cesar recibió la visita de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, en un espacio de diálogo institucional orientado a consolidar acciones conjuntas en favor de la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del territorio. Durante la jornada, el equipo directivo de la entidad abordó temas estratégicos relacionados con la conservación de los ecosistemas y la implementación de iniciativas ambientales prioritarias para el departamento del Cesar. Este encuentro permitió fortalecer la cooperación interinstitucional y avanzar en compromisos que contribuyen al bienestar ambiental y social de la región. Con el objetivo de transformar la movilidad y dignificar la vida de las familias campesinas, la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico puso en marcha el proyecto de pavimentación en concreto rígido de la vía principal en la vereda Campo Alegre. Así avanza la ruta de los buenos tiempos. Hoy les contaremos los avances de la obra de pavimentación en concreto rígido de la vereda Campo Alegre. Como dice nuestro eslogan, siempre adelante. Este proyecto contempla la pavimentación del kilómetro de Magola y el otro sector que es por donde la Negra Iris. La administración municipal de La Jagua de Ibirico, liderada por el alcalde Leonardo Hernández, continúa avanzando en obras que transforman el territorio y mejoran la calidad de vida de sus comunidades rurales. El proyecto de Campo Alegre La Estrella es un proyecto que contempla alrededor de 3.75 kilómetros. Hoy el progreso llega a las veredas Campo Alegre y La Estrella, donde se ejecuta un importante proyecto de pavimentación rígida en 2 tramos estratégicos. Con esta obra no solo se mejora la movilidad y se facilita el acceso a la educación, sino que también se impulsa la economía local, generando empleo y fortaleciendo el desarrollo social de estas comunidades. Tenemos un promedio de 30 personas en beneficio de trabajo, de empleo. Para mí ese es un proyecto bueno porque hay oportunidad de empleo. Hoy el proyecto, hoy a fecha de hoy, está con un avance de un 30-31% en ejecución de obra. La pavimentación de este anillo vial representa un paso firme hacia la transformación del campo, promoviendo bienestar, valorización del territorio y mejores oportunidades para todos. Agradecimiento grande porque este es el gobierno de los buenos tiempos. Desde la Secretaría de Planeación vamos bien por la ruta de los buenos tiempos. La Jagua de Ibirico sigue avanzando con obras que se ven y se sienten. En el marco del Festival Vallenato, el candidato presidencial Carlos Caicedo presentó en Valledupar su propuesta Te pagamos por estudiar. Muy bien, me siento como en casa, pues evidentemente el vallenato es mi música vernácula, raizal,
El vallenato es del Magdalena Grande, fuimos un solo territorio y además estamos conectados consanguíneamente. Yo tengo conexión consanguínea con La Guajira y también con el Cesar, porque mis hijos, mis tres primeros hijos, son hijos de una madre vallenata. Entonces estuve muy ligado aquí con el territorio valduparense y cesarense. Y hubiera querido disfrutar un poco más e invito a los vallenatos, a los cesarenses, a votar por nuestra experiencia, por nuestra historia basada en resultados, en una izquierda que entrega resultados, en una experiencia basada también en la defensa de las regiones, para que seamos las regiones las que tengamos el poder de decidir en materia de educación, salud, servicios públicos, seguridad ciudadana, con las competencias y los recursos, y para que la juventud nuestra esté al centro, reconociendo su esfuerzo, pagándoles su sacrificio por estudiar, para que no se alejen de las aulas, para que avancen en su formación integral, para que luego salgan a construir una Colombia productiva, una Colombia en paz, una Colombia próspera. Hacer una inversión en ellos es la mejor apuesta que puede hacer Colombia. Y por supuesto en toda la educación, que irá a convertirse en el principal vehículo de transformación de nuestro país. Ejerceremos, por supuesto, un gobierno con todos, con el pueblo, ¿cierto? Con autoridad, precisamente, para garantizar que la vida florezca en primavera, que la seguridad de todos y todas se pueda garantizar en el territorio nacional, resolviendo los problemas estructurales para que Colombia pase de ser la nación más desigual de América y la más violenta de América en el país con más prosperidad, con más paz y con más equidad precisamente del continente, sentando las bases en estos 4 años de lo que será un país profundamente transformado para las próximas generaciones. El alcalde de Becerril, Fabián Martínez, gestionó con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón nuevas alianzas de desarrollo. El encuentro impulsó proyectos de paz, agro y asociatividad para abrir puertas de cooperación internacional en el municipio. En un paso firme hacia el desarrollo integral del municipio, el alcalde Fabián Martínez lideró un encuentro estratégico con delegados de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, SHICA, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Cesar. Durante la jornada, centrada en el fortalecimiento de la educación para la paz, el mandatario socializó proyectos clave que posicionan a la agricultura, la asociatividad y la formación académica como los pilares fundamentales para la transformación social de Becerril. Con este acercamiento, la administración municipal reafirma su compromiso de gestionar alianzas internacionales que traduzcan la cooperación en oportunidades tangibles de progreso para todos sus habitantes. Tras años de mucho esfuerzo e inquebrantable disciplina, Romario Morón Bertel alcanzó la gloria al coronarse como el nuevo Rey Aficionado 2026. Vengo con una preparación de hace 6 años. Cada año intentaba mejorar, intentaba siempre hacer cosas a conciencia, perfilándome siempre para ganarme este bonito concurso. Este año te puedo resumir que nos dedicamos al 100%, nos centramos, teníamos el objetivo y las metas claras y bueno, se nos dieron las cosas, gracias a Dios. Bueno, hermano, nosotros, gracias a Dios, tratamos siempre de conservar ese vallenato tradicional, siempre tratando también de poner el sello de nosotros, pero ojo, sin olvidar de pronto las bases fundamentales, las bases de nuestro vallenato. Yo siento que el ser yo de La Paz Cesar y de crearme de pronto con grandes acordeoneros, de rodearme de esa música, de esa hermosa música que hicieron los hermanos López, el maestro Jorge Oñate, y nutrirme de todo eso, siento que me sirvió mucho para que este año las cosas se nos dieran.
Empecé desde la categoría de acordeón infantil, luego pasé a la categoría juvenil. En esas duré 3 y 2 años. Y bueno, 6 años acá, ya es una tarea muy grande y seguimos siempre en la tarea. Ahora que ganamos vamos a seguir preparándonos para la categoría de acordeón profesional. ¿Salto entonces para el 2028? Si Dios lo permite, ahí estaremos dejando en alto el nombre del folclore y de mi pueblo La Paz. Bueno, tu preparación musical de pronto fue en una escuela. Bueno, yo normalmente lo que hago es que trato de prepararme yo, hago mis ideas, pero luego de eso siempre busco recomendaciones. Caso del maestro Navin López, que es una de las personas que siempre molesto, a quien siempre acudo, y bueno, contando con su visto bueno y con el de otros reyes como Carlos Mario Ramírez, Javier Mata, escuchando también a los maestros, el maestro Miguel López viendo sus videos, el maestro Emiliano Zuleta, Luis Enrique Martínez, y ahí vamos haciendo como que acumulando todas las ideas y bueno, se hace algo muy bonito con todo eso. Bueno, hermano, yo soy de La Paz Cesar, tengo 24 años, soy estudiante, bueno, ya terminé de Derecho en la Universidad de Santander. Bueno, en mi familia como tal, soy el primer rey aficionado. Siempre he venido soñando desde esto, siento que más de pronto de apellido, de todo eso, es algo de un gusto que siempre se me despertó. Siempre pongo el nombre de mi abuelo porque gracias a que mi abuelo fue muy parrandero, hacía muchas parrandas en mi casa, yo siempre me crié como que rodeado de acordeones, de caja, de guacharaca, de grandes exponentes, grandes maestros, y créeme que para mí ese fue el plus que me motivó a agarrar este instrumento. En una operación de alto impacto, las autoridades lograron la captura de 5 presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia en el municipio de Bosconia. Fueron capturados alias Adolfito, Morocho, Sebastián, Soldador y La Negra, quienes además de dinamizar el tráfico de estupefacientes utilizaban métodos violentos para el control territorial. En el marco de la ofensiva nacional contra el delito, la Policía Nacional propinó un contundente golpe al microtráfico en Bosconia. En un operativo conjunto con el Ejército Nacional y la Fiscalía se ejecutaron 4 allanamientos que permitieron la captura en flagrancia de 5 presuntos integrantes del GAO Ejército Gaitanista de Colombia. Gracias a labores investigativas de alta precisión fueron capturados alias Adolfito, Morocho, Sebastián, Soldador y La Negra, quienes además de dinamizar el tráfico de estupefacientes utilizaban métodos violentos para el control territorial. Durante el procedimiento se incautaron además 700 dosis de droga entre marihuana y cocaína, así como equipos móviles. Esta estructura criminal generaba rentas ilegales de hasta 30 millones de pesos mensuales que fortalecían sus actividades ilícitas en la región. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico de estupefacientes y receptación. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Valledupar es oficial. Riverview Park ya abrió sus puertas. Ven con tus amigos, tu familia o tu pareja y vive una experiencia llena de adrenalina, terror, risas y buena comida. Te esperamos en la glorieta La Pionera Mayor frente a Guatapurí Plaza. Nos vemos en el parque. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? La Universidad Popular del Cesar tiene inscripciones abiertas para pregrado hasta el 8 de mayo de 2026. Educación con calidad, cobertura y gratuidad. Inscríbete ya y empieza a construir tu futuro. Mayores informes en www.unicesar.edu.co. En el corazón del Caribe colombiano hay un destino que lo tiene todo: historia, cultura, naturaleza y tradición. Enamórate del Cesar es una invitación a descubrir la magia de este territorio, a recorrer sus paisajes, vivir sus festividades y conectar con su gente. Desde la riqueza cultural de este departamento hasta la tranquilidad de sus municipios, aquí cada rincón tiene una historia que contar y una experiencia por vivir. Hoy te invitamos a ser parte de esta historia.
a dejar de sorprender y a descubrir por qué el Cesar enamora. Síguenos en nuestras redes sociales y vive con nosotros cada destino, cada sabor y cada momento. Enamórate del Cesar y déjate conquistar. En Fuentes International School, ubicado en el municipio de La Paz, Cesar, ofrecemos una educación de excelencia que combina el perfeccionamiento del bilingüismo, gracias a nuestro convenio con la Universidad Popular del Cesar, con valores fundamentales como el respeto y la disciplina. Nuestro enfoque en la educación bilingüe no solo mejora el rendimiento académico de nuestros estudiantes, sino que también fomenta una mayor comprensión intercultural y flexibilidad en el pensamiento. En nuestra institución, ofrecemos una educación integral en los niveles de básica primaria y secundaria, brindando a nuestros estudiantes una formación sólida y completa que les permitirá desarrollar todas sus habilidades y alcanzar su máximo potencial. En Fuentes International School, tu hijo encontrará el ambiente perfecto para crecer, aprender y convertirse en un líder global. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso. En Supergiro somos un corresponsal BBVA, donde puedes hacer retiros, depósitos y ponerte al día en el pago de tus tarjetas, facturas, sin complicaciones. Todo con procesos ágiles, confiables y diseñados para acompañarte en tu día a día, porque tu tiempo vale y tus trámites merecen una mejor experiencia. Para BBVA ha sido muy importante esta alianza con Supergiros, ya que le ofrece más alternativa al cliente para realizar sus pagos de préstamos, pago de tarjeta de crédito, consignaciones en cuenta de ahorro y retiros. Estamos muy agradecidos con Supergiros. Estudiar es un trabajo y una inversión. Proponemos el primer salario educativo en la historia del país. Te pagamos por estudiar, para superar que de cada 100 niños que inician preescolar, alrededor de 10 terminan la universidad por falta de oportunidades. Se convierten en 5 millones sin futuro que van a la violencia, que van a la informalidad económica. Medio salario para alfabetizarse, medio salario en grado 10 y 11, un salario en la universidad, maestrías y doctorados gratuitos. Con Te pagamos por estudiar. Habrá futuro. Caicedo, presidente. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. De todo modo, Jorge Oñate, un cantante pues increíble que otro no vuelve a nacer, porque era enamorado de la música. La vida de él era la música. Es la representación de este pueblo, de nuestro folclore, y qué más decirlo, que otros no lo pare la tierra. La certeza y la grandeza de ser un hombre guerrero, como siempre lo he dicho, yo se lo debo a él. La Gobernación del Cesar realizó una destacada producción audiovisual que rinde tributo a Jorge Oñate, el jilguero de América. Este documental busca preservar la memoria histórica del folclore vallenato, resaltando el impacto del artista en la cultura regional y garantizando que su legado musical permanezca vigente para las futuras generaciones.
quiero presentarles a esta hora una canción que hace parte del repertorio de los inicios del jilguero de América Jorge Oñate, al lado de Emilio Oviedo de la producción Festival Vallenato, esto que se llama Campesina Vallenata. Campesina vallenata, si me das tu corazón, si me entregas tu suspiro, si me das algo de amor, te prometo que a mí, con mi mundo de ilusión, yo te llevo a mi retiro, con mi canto y mi acordeón. Allí te dará la inspiración que vivirá en mí. Esa amistad con Jorge se inició por allá en el año 61, aquí en Valledupar, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Yo tuve la oportunidad de estudiar con Jorge Oñate en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Jugaba fútbol contigo, te peleaba. Después se lo llevaron al Ateneo, después a Bucaramanga. Hacíamos parte del coro en el colegio porque el profesor Jaime era un profesor que nos dictaba música. Y él allí empezó a corregirle a Jorge: alce la voz, baje la voz, coja aire. Y me decía a su Delfina que desde chiquitico ya con las tapas del perol empezaba a tocar. Y entonces ya se le veía a Jorge el entusiasmo por la música, dedicado a la música. Él desde peladito cantaba. Nosotros dábamos serenata, sin acordeón y sin nada más cantando él. Nosotros estábamos enamoraditos, peladitos. De hecho, él empezó cantando boleros y rancheras. Porque él cantaba mucho ranchera. Él cantó mucho aquí en sus comienzos con un guitarrista que fue amigo de nosotros, que se llamó Alirio Sánchez. Lástima que no hizo un álbum, algo así, para que hubiera quedado para la historia. Cuando no era la vallenata, eran ensayos de sus cosas, estaba la ranchera que le gustaba tanto. Nosotros, de casualidad que fuimos a México, porque mi hija y su esposo se lo dieron de cumpleaños el viaje, y vino feliz de ver a José Alfredo que lo amaba tanto. No vale nada la vida. La vida no vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Y allá cantó, allá había un sitio que había como una discoteca, algo que... Y dijeron, si hay alguien que cante, que salga. Donde uno va siempre, por ejemplo, por aquí gente colombiana, habían como dos, y señalaron que estaba Jorge. Y él cantó, pues, no el vallenato, cantó la música ranchera, la cantó él. Amaneció con toda esa gente mariachi cantado, que ya yo decía, Jorge no se cansa, decía yo, era una cosa. Era muy fanático de un cantante español, Rafael de España. Uy. Pero no, aquí cantaba con los mariachis y también aquí se deshogaba, cantaba música que no acostumbraba a cantar en los conciertos. Su hermano Gustavo se lo lleva a Bogotá. En Bogotá, me cuenta Gustavo Génico Oñate, su hermano, que Jorge entonces se le volaba con Poncho y Emiliano y abandonaba los estudios por estar en el canto. Cuando estudiábamos en Bogotá, y Jorge salía ahí a cantar desde los viernes. Nació para lo que nació, para su canto, para su música. Él me casó en Bogotá. Él calculó la ida de nosotros los fines de semana y se presentó a Bogotá en una parranda que teníamos, de esas parrandas de antes, que era caja, guacharaca y acordeón. Y se faja ese muchacho. Yo cuando lo oí cantando dije, me salió el diablo. Ese vocerrón desde peladito, una voz tan afinada, muy afinado, tan dulce. Yo le sentí el perrenque al pelado. Ahí empezamos la amistad. Es que mira el caso, eran tres hermanos, muy dedicados a su señora madre, que fue que una señora que se levantó con sus propias uñas, sus propias manos, hizo profesional a Jorge como cantante, aunque en un comienzo no quería que él estuviera metido en lo de la música, por eso se lo llevaron para Bogotá, a estudiar a Bogotá, y resulta que allá se le abrió más la oportunidad porque cantaba en discotecas, en salones nocturnos, y de ahí le vino la fuerza, el querer, el amor por la música vallenata. Fue cuando apareció como cantante, el primer cantante que dio la música vallenata. Hice unos amigos, el doctor Alonso Fernández Oñate. Él veía mis cualidades y me dijo, voy a hacer un trabajo musical con todas mis canciones y yo quiero que usted se aprenda esas canciones para que vaya a Bogotá y me lo grabe. Yo me aprendí 12 canciones. Comencé mi grabación a cantar y a tocar mi acordeón. De un momento a otro recibí una llamada del doctor Alonso Fernández Oñate.
Me dijo, compadre, quiero pedirle un gran favor. Yo tengo un primo en Bogotá que él canta y yo quisiera que usted le diera la oportunidad de que de esas 12 canciones lo deje cantar una para ver qué tal le suena la voz, para ver cómo le sale. Y le dije, bueno, compadre, eso no es inconveniente, ya yo llevo 4 canciones grabadas. Así fue, como a las 2 horas ya estaba Jorge Oñate ahí en el estudio. Entonces le enseñé una canción que se llama Campesina Vallenata. Y lo reencontré ya cuando llego en el año 70, me trae a la emisora un play que había grabado con Oviedo, donde estaba Campesina Vallenata, que fue todo un éxito. Fue la canción que le abrió las puertas a Jorge Oñate, la firma del doctor Alonso Fernández Oñate. Pero cuando yo le oí la voz, le sentí un timbre diferente y una expresión tan bonita. Yo dije, en el vallenato no se ha oído esta voz. Y le dije, vea, a mí me gusta esa voz, a mí me faltan 8 canciones, cántelas usted. Me dijo, hombre, ¿cómo va a ser? Me dijo, hombre, yo le agradezco la oportunidad, yo esperaba esta oportunidad. Yo trabajaba en Radio Guatapurí y nos llegó un long play titulado Lo Último en Vallenatos. Los Hermanos López con Jorge Oñate. Una música que refrescaba el ambiente, que traía la música autóctona. Oñate parte de la historia del vallenato. ¿Te acuerdas que a la gente se estaba asando Alejo, Luis Enrique Martínez, Juancho Polo, Luis Enrique, Bovea y sus vallenatos? O sea, no había esa gran oportunidad. Estaba en la palestra Alfredo Gutiérrez, los corraleros, Aníbal Velázquez. Y el Cesar no tenía un conjunto que nos representara a nivel de espectáculos populares. Surge Jorge Oñate con Miguel López. Entonces surge la etapa del cantante. Que no tenían esa representación musical como nosotros comenzamos a hacerlas, a incorporarle bajo, coros, batería, o sea, timbales, ya no la timba, sino las congas dobles. Y eso como que abrió una nueva ruta y como que la gente escuchó algo con mucho más peso que lo que venía acostumbrado a hacerlo. La música de Jorge Oñate en Colombia tiene un aporte invaluable, diría yo. El artista que se impuso, que se atrevió a tener su agrupación. Históricamente tenemos que reconocer que él fue el que nos abrió el camino a nivel como cantante, como representante folclórico, de jefe de las agrupaciones. Él fue el que comenzó con eso, porque fue el primero que tomó el liderazgo. Pero lo más admirable de Jorge, como yo lo veía, era su pasión por la música y lo que él representaba y lo que él sabía que era para el folclore vallenato. Luchó mucho, se esforzó demasiado. En ese entonces que hizo los inicios de él, ya estuve con él porque me casé en el 74 y lo vi luchar demasiado. Me parece que todos esos esfuerzos por conseguir ese nombre costó mucho. Era difícil porque en esa época no habían carreteras aptas para transportarnos, no habían vehículos acondicionados para transportarnos, lo hacíamos de una manera pues casi que a caballo, nos metíamos en pueblos que yo no tenía conocimiento, ni nosotros teníamos conocimiento que existían, pero lo hacíamos con tanto gusto que interpretábamos en una noche 4 y 5 tandas y era el público el que pedía la música. Yo digo que honores para esa persona que arriesga su integridad a improvisar, a ver qué da el camino y asimilar todos los cambios millonarios que han habido en el folclore con esta gama de intérpretes maravillosos como Zuleta, como Diomedes, como Beto, como Silvio, como Peter Manjarrés, como todos. Yo creo que cuando se interpreta el vallenato, ellos no se les debe olvidar el nombre de Jorge Oñate. Brillan los árboles, qué tarde bella. Mira cómo se crece el arroyito, cómo corren tan alegres sus aguas. Hace mucho tiempo. Y yo estudiaba en Bogotá en el Interandino y ahí estaba Héctor Zuleta, estaban un poco de contemporáneos conmigo. Cuando yo decía en el colegio, hey, voy a grabar con Oñate, me decían, ese man está loco, vamos a meterlo en un disco. Cuando yo entro a conjunto de Oñate fue cuando él salió de discusión o tuvo problemas con los López. Se me presentó una mañana acá con Lucas Géneco a que hablara con Colacho para ver si hacíamos el conjunto con él. Y bueno, yo hablo con Colacho, hablé con Colacho. Colacho me dijo, no, padre, lo que ocurre es que yo no soy acordeonero de casetas y cuestiones de esas. Colacho se da lo mismo. Y vine acá y hablé con Luquito y fuimos allá, con Jorge Oñate, hicimos el conjunto. No, a mí en la época de Gloria Suenda fue con Colacho. Oñate hizo unos temas con Colacho, después de viejo. Hay una canción que a Oñate no le gustaba el son. Y hay un son, pero Oñate lo grabó en un paseo rápido. Un tema de Luis Enrique Martínez. Ahí puede ser que tú no olvides, Marielena.
Esa vaina fue en La Guajira, pero un himno. Tenía Oñate después de viejo, una serie de canciones bellísimas que fue imponiendo Oñate. Un tema en Santander, Durán Escalona, Silencio. Fueron épocas imborrables para las personas que la vivieron de acuerdo a su edad en ese momento. Para ellos va a ser mejor. Yo diría que es la mejor etapa de Jorge Oñate, en el año 78. Él venía de grabar con los hermanos López, después con Emilianito Zuleta, después con Colacho Mendoza, luego arranqué yo con Oñate, donde grabamos el CD El Cambio de Mi Vida. Pero para mí, desde Chiche Martínez en adelante, fue un poco más moderna la cosa y con Juancho Roy fue algo inolvidable. Hicimos 12 álbumes, tuvimos más o menos unos 14 años porque cuando él andaba con Juancho Roy ya yo andaba también ahí pegado a él y compartíamos mucho. Cuando Juancho Roy no podía ir a las presentaciones, yo iba con él. Él con cada acordeonero tuvo un historial muy hermoso, con Miguel López, y a pesar de que con Emilianito fue un solo trabajo y fue corto el tiempo, fue espectacular. Chiche Martínez, ni se diga, está Colacho, Juancho, Cocha, Cristian. La vida musical de Jorge es unas prendas inolvidables. Nació mi poesía como las madrugadas en mi pueblo, ardiente, pura y majestuosa. Mis versos, viajeros y libres como el viento, cual astro fugaz del firmamento, en la noche hermosa. Nosotros andamos en la Matecaña, por toda Colombia, en Bogotá, Medellín, Barranquilla, y nosotros siempre alternamos con el binomio. No, llave, de Rafa. Rafael Orozco era seguidor de mi papá, tanto es así que es el único cantante, creo yo, que le pagaba de su bolsillo para que mi papá fuera a cantar en las fiestas en su casa, porque lo admiraba, y su estilo parte del canto de mi papá. Nosotros nos encontramos en los hoteles así en la recepción, y Rafa empezaba a mamarle gallo a Oñate. Y salía riéndose, mamándose gallo, pero chévere. Zuleta lo nombra mucho, dice que es el mejor cantante de la música vallenata. El ídolo de Jorge Oñate fue Poncho Zuleta. Y cuando escuchaba canciones de Poncho y Emiliano, que había registros vallenatos, le pegaba duro al carro, al torpedo, y lloraba. Toda la vida tuvimos una química, un cariño. El amor de él, que lo puede decir, fue Poncho Zuleta, su compadre. Y el amor mío, como con todo, yo con el gremio de músicos. Yo vendí un contrato para Medellín, un mano a mano entre el vallenato fuerte tradicional y el vallenato romántico para tocar en la Plaza de Toros en la ciudad de Medellín. Y le tocaba a un vallenato grueso con un vallenato de aquel en 2 tarimas. Y no le gustó, me dijo, ¿cómo vas a firmar tu contrato para yo ir a cantar con esos pelados a Medellín? Le dije yo, ¿y usted quién lo respalda? Y me dijo, primero Dios y después mis canciones. Le dije, ay, entonces qué miedo, ¿de qué va a pensar? Que le tocó con Nelson Velázquez, que era un ídolo en ese momento en la ciudad de Medellín. Y me dijo, fíjate tú, mira, me van a echar al más fuerte de Medellín. Le dije yo, más fuerte es la canción suya, con esa vamos a arrancar. Y mira, cuando la canción la identificó el acordeón, se estremeció todo la Plaza de Toros, la Macarena de la ciudad de Medellín. Me miró, me picó el ojo y me hizo, ¿están cogidos? De ahí me dijo, de ahora para adelante que venga el que sea. ¿Dónde está mi presencia? Tan sensible a la vida, tan sensible al amor. ¿De qué sirve mi fuerza si ya está resentida y así pierde Sansón? Al más fuerte le miento, todo tiene su tiempo para llegar a una ilusión. Él siempre estaba en competencia a lo que se estaba grabando, o sea, él competía con todo y siempre estaba escuchando música de otros géneros para hacer versiones nuevas. Yo iba mucho a las parrandas con Oñate aquí en el Valle y en La Paz estuve varias veces en su casa. Tuvimos una relación muy estrecha y como siempre Oñate sacaba un long play, no, el mío es mejor, el mío. Él decía por lo menos, oye, Oñate salió el disco de Zuleta, y decía, joda primo, ese disco no me gusta. Cuando mi tío Poncho grabó con Iván Zuleta, mi papá puso a escuchar el disco. De Venida de La Paz para acá, bueno, hizo sus vueltas y de regreso lo iba terminando de escuchar. Una de las últimas canciones es La Niña Mañe. Poncho coge el tono por allá arriba. Mi papá cuando escuchó a Poncho cantando así, dice que compadre Poncho está perdiendo el oído, esa gritadera.
Él vivía pendiente de qué estaban haciendo los demás para descalificarlos, para ponerle la cruz encima, porque en su cabeza, en su excelencia y en su competitividad, el único que existía era él. Y él podía hacerlo porque lo respaldaba con talento y con canciones buenas. Él a todos los discos le ponía una vaina. El único bueno era el de él. Los demás, nadie. El cantante que dejó más dinastía hasta el 2026 actual se llama Jorge Oñate. Peter Manjarre, Silvestre Dangond, Luis Fercuello, el primo Mario Salchar, el Mono Zabaleta, el mismo Churo Díaz. Son seguidores de varios artistas, pero su marca genética musical es Jorge Oñate. Alguien me dijo de dónde es usted, que canta tan bonito esa parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra. Al primer cantante que le dan $1 millón de pesos en la casa disquera, CBS, Jorge Oñate, por las ventas millonarias de Nido de Amor, de ese CD. El disco que irrumpió en el vallenato y que hizo marcar la diferencia cuando no había esa amplitud de que no había redes, de que no había nada de esto, se llamó Nido de Amor, que fue el disco que abrió las puertas en el interior del país. Con eso ganamos Congo de Oro en Barranquilla, tocamos en Barranquilla en la mejor caseta que se llamaba Curramba la Bella, con Celia Cruz, con el Gran Combo de Puerto Rico. Ahí es donde el Gran Combo de Puerto Rico se montaba con nosotros a cantarlo y lo grabaron, ellos lo grabaron, Nido de Amor. Si tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio. Si tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio. El jilguero de América, Jorge Oñate. Entonces, sí, porque Gosei le puso el ruiseñor del Cesar. Entonces él me decía, un cromo. Pero cuando decía el jilguero, no, vamos a dejar el jilguero. Es más criollo el jilguero que ese ruiseñor, decía. Escogía muy bien las canciones, un concepto muy personal. Yo creo que el cantante vallenato que cantó más clásico del vallenato fue Jorge Oñate. Sí. Yo andaba con Marcos Díaz como acordeonero, viajando. Oñate llamaba a la casa de mi hermano. Yo le había mandado una canción. No estaba del todo convencido con la canción. Me mandaba a decir, pero Chichi, que se cree Chayanne, así como... Y lo llamo más que a mi esposa, que a Nancy lo llamo más. Y llego a Barranquilla, vivía en Barranquilla. Me encuentro con que Oñate me está llamando y dije, pero yo le mandé una canción, ¿no? Él te quiere ver como que quiere esculcarme. Yo no tenía canción nueva. Me fui para Bogotá y me dijo, Chiche, esa canción que me diste sí me gustó. No, empezó a esculcarme. Y yo, ¿qué le doy a Jorge Oñate? Esa canción no se la mostraba a nadie. Esa canción la tenía yo, era para mí porque la hice adolescente. Pensé que no tenía como que la talla. Empezó Jorge Oñate a decirme, acordate de Freddy Molina, acordate lo que tengáis por ahí, un baúl por ahí. Yo dije, ¿qué canción? Yo dije, esta me da pena cantar. Le voy a cantar esta, no tengo más. Y comenzó a cantarse la capela. Estaba en el cuarto de hotel, estaba en pijama, me acuerdo, y le canté, nunca comprendí tu amor cuando llegó. Y se estremeció ese hombre, yo no esperaba esa reacción de él. Se le salieron las lágrimas. Empezó a cantarle y llamó a Nancy. Yo sabía que el Chiche no me podía quedar mal. Ya el grupo había grabado todo, ya la percusión ya estaba aquí en el Valle. Ya el grupo había terminado la grabación, quedaba solamente Alvarito López. Y él llama a Alvarito López, hay una canción de Chiche Maestra que esa va. Alvarito como que le puso algún reparito, normal porque ya estaba el grupo, se había ido. Inamovible, escuché la palabra, inamovible. Consiguieron creo que percusión de Bogotá y ahí está la canción, que es una de las que más canta Colombia. Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida. Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino. Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído. Nulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble. Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores, tú eras la que tenía elegida, acabaste conmigo. Él sentía una fiebre humana por saber qué novedades tenía, no solamente Yello, sino con la mayoría de mis colegas. Ese era el tema de él, abrazarlos, preguntarle por su musa, qué canciones le tenían para sus próximos trabajos. Las mejores canciones de Diomedes Díaz se las grabó él con Colacho. Le dijeron, allá hay un muchacho en Carrizal con esa carretera mala. Y él iba a buscarlo. A Diomedes me decía que Oñate lo ayudó mucho
Yo me había agradecido con Oñate, sino que lo puyaba para oírlo hablar, porque Oñate era guerrero. La gente me pregunta, bueno, ¿y por qué a Diomedes nada más le diste 10 canciones y a Zuleta 12? A Oñate. Primero, porque yo he considerado siempre, y los amigos míos alrededor me decían que la mejor voz era Oñate, indiscutible. Y segundo, por el acercamiento que hubo Oñate conmigo y con mi familia, ¿no? Mi hermano Olguita era admirador de Oñate y mi mamá lo quería mucho. Cuando la sobrina mía, Johanna, cumplió los 15 años, Oñate llevó todo su grupo musical a mi casa, no me cobró ni 5 y cantó. Y él cuando venía a Valledupar le traía almojábana a mi mamá. Y con Olguita tenían un vínculo secreto. Cuando yo sacaba una canción, Olguita cogía el teléfono y llamaba a Oñate. Acá me gustaba de sacar tales canciones. 2 veces. Fue un vínculo muy cercano con Jorge Oñate. Dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte. Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte. Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdos. Copla de viejos caminos que enmarcan a mi pueblo. Jorge para mí es de los personajes más importantes que ha dado el folclore. La fuerza acompañada de ese sentimiento, porque ese color de voz de él, unido a su fuerza interpretativa, era vital, le metía el alma. Eso es el chiste, ¿no? Que el intérprete se meta en el alma del compositor, interpreta las canciones que uno escribe. Porque eso tenía Jorge, que él demostraba con hechos y realidades el por qué era el más grande, el más fuerte. Tan es así que le sacaron cuentos, como aquel que le preguntaron, Jorge, dame el nombre de los 3 mejores cantantes de nuestro folclore. Y dijo, el Jilguero de América, el Ruiseñor del Cesar y Jorge Oñate. Ahí estaban los 3 mejores. Yo te puedo decir que mi papá fue la persona que más grabó música, porque tú sabes que en esos tiempos grababan hasta 2 LP en el año. Y tiene muchos éxitos. No voy a pastillar, Cantor de Fonseca, que rompió en los carnavales. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Brown? Por ejemplo, La Planadora, discos comerciales, si son discos que pasan, pero estos son clásicos. Por ejemplo, Nació mi poesía. Eso es un disco que le quedó a Valledupar para toda su vida. Las canciones que se le oye grabadas que son de Gustavo Gutiérrez, de Freddy Molina, de Octavio Daza, de Escalona, de Calixto Ochoa, Aurelio Núñez, Los Calderones de ahí de San Juan, son las mejores canciones. Hablaba con el primo Penchi Castro hace poco y él me decía, primo, un periodista sacó los 100 éxitos clásicos vallenatos y su papá puso 48. El 50% de los clásicos vallenatos los aporta Jorge Oñate. Hablar del catálogo de Jorge Oñate es hablar de un catálogo, digamos, muy bien seleccionado, muy completo. Usted escucha las canciones de mi compadre Jorge, todo ese catálogo que dejó tan hermoso, y ahí hay para uno calificar lo que es un cantante, lo que es un intérprete leal a su folclore. Porque él, cuando había una canción buena que podía estar allá en la punta, donde sea, por lejísimo, allá mandaba un tipo a buscarla. Una forma metódica que yo me inventé con un cassette y lo repartía a todos mis amigos y amistades hasta que alguien le entregó el cassette a Jorge Oñate y él, lleno de emoción por averiguar quién era el dueño de esas canciones, fue a conocerme a Zambrano. Nosotros concursamos en un festival vallenato en la categoría infantil en el ritmo de paseo con una canción inédita, y él escuchó que la canción estaba inédita, se llama Patillalero de Cepa. Él se fue a Patillar, tenía 8 años, me acuerdo, de Patillar, a buscar a los hermanitos maestres para que por favor le montaran la canción. Era una persona que se iba a los caseríos en La Guajira a buscar los compositores. Cuando él grabó con Emiliano hay un disco que se llama El Palo de Mango, el palito de mango, el palo de guayabo. Y una vez fui a buscarlo allá, yo dije, caramba, Oñate fue teso. Oñate fue a buscar a Guillermo Durán, se llama él. Usted se mete para allá, para los lados del Perro para adentro, para los Venados. Y estaba la carretera en ese entonces mala, yo fui. Yo, oye, Oñate cómo vino, vea, las buscaba. Eso no lo hace todo el mundo yo. Por eso mire el catálogo de canciones que usted tira una moneda y cae de canto. De Toño Sala y María. Se oye una voz en la noche, se oye una voz que la llama. Ese soy yo y Poncho Cote, ay, llamando a la vieja Sara. Ese soy yo y Poncho Cote, llamando a la vieja Sara. La vieja Sara se está pensando que dentro de mi pecho cabe el olvido. Deja que pasen los años, que yo siempre soy el mismo. Deja que pasen los años, que yo siempre soy el mismo. Un poco viejo, me estoy poniendo.
El mejor cantante del vallenato para mí se llama Jorge Oñate. Fue uno de los 3 grandes cantantes que tuvo el folclore: Diomedes Díaz, Poncho Zuleta y Jorge Oñate. Como un artista irrepetible, sus condiciones de músico extraordinarias, muy inteligente, como cantante de los mejores cantantes que ha dado el género vallenato, cantante de muchos quilates, un gran profesional, afinado. El termómetro es la afinación. Cantar, cualquiera canta, falta que cante afinado, y Jorge fue en eso muy cuidadoso. El mejor timbre de voz de los cantantes, un buen cuerpo de voz, lo tenía Jorge Oñate, afinación y todo. Ese metal de voz y la expresión que coordina con eso es muy bonito. Y ese timbre de voz que tenía Jorge Oñate no lo tiene ninguno. Lo han querido imitar, pero nada. Por él era inquieto con la música y le gustaba mucho la música. Y él era un tipo que su canto él trataba de acomodarlo a su voz, acomodarlo a su estilo. Y lo modificaba, era un tipo de eso. Y grababa lo que él le gustaba, lo que ella veía que era bueno. Cuando veía algo que no le gustaba, algo muy parecido a una canción, vamos a voltearla, decía Jorge, vamos a hacer una cosa diferente. Yo le decía, Jorge, eso se parece a esto. Entonces, no, si se parece, vamos a voltearlo. Él escuchaba mucho y no solamente me escuchaba a mí, escuchaba a todo el que le dijera en una grabación. Sí, claro, claro. Él toda la vida se dejó dirigir. En sus inicios, cuando comenzó a grabar, se dejó dirigir por el director musical que había ahí en esa época en Sony. Después lo dirigía mucho Julio Murillo. Julio Murillo también, que fue un gran director, que también dirigió a Diomedes en aquella época. O sea, le dirigían la voz y él era una persona que se dejaba. Mucha gente me preguntaba, incluso Poncho Zuleta, los amigos, ¿cómo hace usted con Oñate? Que él siempre es como, lo tenían como una persona difícil y fíjate que no. Jorge era una persona muy receptiva. Veo a personas hasta en la televisión dedicadas al arte, a la música, al canto, y yo a veces me pregunto, quisiera conocer a alguien que hubiera amado tanto la música como Jorge. Es decir, no la conozco, era una cosa fuera de serie. Una voz única, una voz penetrante, una voz impedante, que se podía calificar que al momento de sonar, al ser auditiva ante la gente, era una voz que ocasionaba respeto al que lo oía. A más de su afinación, a más de su interpretación. Esa voz se nos incrustó en el alma al sentido vallenato de todo lo que hemos oído y es tan reconocible auditivamente que Oñate a nivel vocal fue único y fue el mejor siempre. Si supieras, cariñito, la falta que tú me haces cuando no estás a mi lado. Caminando entre la gente, voy perdido en pensamiento y siento que más te amo. Pedacito de mi alma, vivo en cada gesto tuyo, vivo en tu risa y tu llanto. De tormentos hago flores, que en bellos ramos de amores, en notas convierto el canto. Jorge Oñate fue siempre una persona muy celosa en lo que hizo. Diría de la mejor manera egoísta, el mejor sentido de la palabra. Y tenía una cualidad que para él, el conjunto de él era el mejor. Los discos que grababa eran los mejores. Y el mejor cantante era él. Nosotros teníamos un conjunto que le decían la Selección Brasil. Estaba Rodolfo Castilla, Memo Granado, que actualmente toca con Silvestre. Estaba José Vázquez, estaba Cuca Mora en el bajo también. Checha Balbuena también estuvo. Huicho, que fue su eterno timbalero, Tico Rojano, Campillito. Eso era una banda, Julio Murillo. Y Oñate siempre tuvo una ventaja, que tuvo los mejores elementos en el conjunto. Y él se preocupaba por eso y de vestirlo. Y tuvo siempre ese celo de esos mejores músicos que tenía. Por ejemplo, el binomio tenía un bajista, no, eso tengo que traérmelo, el Maño Torres. Y hacía lo posible para pagar el pase, como que dice, le daban su plata buena grande y se lo llevaba, se le quitaba a los mejores músicos, al binomio, a los Zuleta y los atraía y los tenía con él. Jorge Oñate en esa época peleaba con otros cantantes que me pretendían para que yo hiciera parte de sus agrupaciones y él siempre se mantuvo ahí. Él era muy estricto y celoso con sus músicos, le gustaba tener el mejor conjunto, los mejores músicos. Él era muy exigente en eso. Por eso llegó a subir esos escalones musicales que tuvo. Para él lo mejor era lo de él. Tenía mucho conocimiento, le gustaba mucho la disciplina, hacer las cosas bien, todo lo que son los valores, la buena conducta, el cumplimiento, el horario. Él era muy disciplinado para las tarimas.
le exigía a sus acompañantes, sus músicos, la vestimenta. Nos catalogaban como una agrupación con una disciplina de altura. Y tenía un oído musical muy fino. Él estaba cantando y cualquiera se equivocaba y ya de una vez volteaba. ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿O es que quieres aumento? Con todos los artistas que yo he grabado y que tuve la oportunidad de estar en estudio con ellos, él era el único que iba todos los días al estudio a darse cuenta de lo mínimo, y él decía, entonces digamos un detalle cualquiera, mira, aquí cabe bonito, por ejemplo, una flauta. Y decía él, ¿quién es el que toca mejor flauta en Colombia? No, el mejor flautista está en Bogotá, búsquenlo, mándenle los pasajes. O sea, él siempre quería en sus producciones musicales siempre tener al mejor músico o al mejor intérprete, porque él siempre quería que sus producciones sonaran en la excelencia todo el tiempo, y eso, o sea, yo admiré todo el tiempo él, o sea, de ese gusto que tenía y lo entregado que era él haciendo sus producciones musicales. En un comentario dije, ¿cuándo se cae un hombre de estos? Cuando él procura que todo lo que esté alrededor de él sea lo mejor, y lo consiguió. Yo pienso que lo más grande que él hizo lo hizo ahí en el Madison Square Garden de Nueva York, ¿no? Cantarle a los americanos y cantarle al pueblo de habla hispana toda esa cantidad de clásicos que tiene en su haber Jorge Oñate. Y digo tiene porque consigue y continúa cantando sus canciones en la radio, en la televisión. Yo puedo catalogarlo como un enfermo de la música, porque él aún se quedaba dormido y estaba silbando y le salió una melodía y con una grabadorcita para grabarse la melodía que le había salido. Estaba dormido y en la televisión a veces él colocaba canales extranjeros y eso, y oía el acordeón de tú en México por allá, y alguna musiquita, un pase, algo, y yo veía que brincaba a coger la grabadora, cógeme la grabadora para grabar el pasecito. Y yo decía, pero si estaba durmiendo. Era una cosa que vivió para su música, eso fue el amor más grande. Él era un tipo tan inquieto que todas las presentaciones que hacíamos, él las grababa. Él cargaba un tipo con una grabadora. Y él, cuando ya se avecinaba la grabación, me consultaba, mire, revisemos el material, este pase ya se hizo o no se hizo, pases de acordeón, ¿no? De pronto si tenía algo, de acuerdo a la canción, si era una canción rápida, Juancho Roy acudía a veces a mis cassettes de presentaciones para de pronto conseguir algunos arreglos, porque improvisaban mucho durante las presentaciones en vivo y se les olvidaba muchas veces un arreglo o alguna canción que se hizo. ¿Por qué no grabamos esa canción que a la gente le gustó? Se llevó a Cristian Camilo Peña, después se llevó a Fernando Rangel Molina, también lo hizo Rey, últimamente se llevó a Javier Mata y lo hizo Rey. El que estaba con Oñate, póngale el sello que ese era Rey. Tuve un apoyo muy fundamental, porque yo no quería, o sea, porque ya más rivalidad en los festivales. Fue cuando me apoyó mucho, ¿no?, el Rey de Rey, cosa que yo siempre le agradecía. A Oñate le gustaba mucho un vallenato que tuviera esa digitación, ese feeling de alegría. Él quiso a Juancho Roy como un hijo, a pesar de ser de un estilo netamente vallenato criollo que no manejaba Juancho Roy. Él le dio forma al acordeón de Juancho. Juancho era un hombre creativo, rápido, ligero en su nota, y Jorge Oñate lo aterrizó, lo puso en el estilo del vallenato puro, pero con la modernidad. Entonces eso también hay que abonárselo a Jorge Oñate, que era muy creyente y valoraba el talento de la juventud. La primera vez participé con Miguel López y ahora de nuevo lo hago consigo Alvarito. La primera vez participé con Miguel López y ahora de nuevo porque consigo Alvarito. Aquí está el jilguero, Álvaro y su acordeón con un soncito nuevo para alegrar el folclor. Ahí con mucho cariño venimos de La Paz a Valledupar querido a tu festival. Y con mucho cariño venimos de La Paz Valledupar querido a tu festival. Con lo que voy a decir puedo crear una polémica, pero la gente identifica a Alvarito López como si ese estilo fuera de él. Y yo siento que es del maestro Jorge Oñate. Porque yo me acuerdo cuando Alvarito López empezaba joven, él tocaba como Emiliano Zuleta. Y después cuando entró con Oñate, él le fue dando como ese sello, esa identidad.
y ya la gente reconoce. Esa melodía es aoñatada, pero es porque Oñate siempre era una persona muy inquieta y le fue inculcando a Alvarito López ese tipo de melodías. Él no tocaba acordeón, pero sí chiflaba. Y los pases los cogía y al día siguiente se los daba a los acordeoneros. Él fue muy inteligente y él mismo le decía, le tarareaba, haga este pasecito así, y los acordeoneros le asimilaban y por eso tuvo ese éxito. Le chiflaba uno arreglos. Toque el acordeón. Él le chiflaba a uno cualquier cosita o algo. Y yo decía, vea. Y así de esas chifladas metimos como 3 en el Cielo Invencible. Cuando ya estábamos grabando el segundo long play, yo estaba en la cabina tocando y él me decía, oiga primo, él estaba ya en la consola, oiga primo, acuérdese del pase ese que hizo en Maicao, tal. Y yo me estaba como enzorrando. Y le dije, oye, ¿vas a cantar o vas a tocar acordeón? Me dijo, si ya le está saliendo plumita. Y la vida mía, y te regalo mi canto, mi risa, mis alegría. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. El equipo de Jorge Oñate era el mejor equipo de la región. Como todo lo era, él siempre quería tener los mejores músicos, los mejores jugadores. Todos queríamos jugar en ese equipo porque era como estar casi en un equipo profesional. Iniciamos en La Paz Cesar en el año 1975. Ese equipo se llamaba Juventud Pacífica y Jorge Oñate era el que nos daba el patrocinio. Con Jorge Oñate les voy a decir algo, se perdió un gran futbolista. Yo fui mejor futbolista que él, pero él tenía una patada muy fuerte. Él tuvo la selección pacífica. La indumentaria de entrenamiento de los partidos de fútbol y siempre estaban los mejores jugadores. Pablo Zuleta, José María Pasos, Kiko Barrio, Amín Bolívar, Carlos Araujo, Pablo Zuleta. De los 22 jugadores que éramos, 10 llegaron a la selección Cesar. Pasaron por las manos del jilguero de América, Jorge Oñate. Es más, él fue el que los lleva a jugar, hizo el contacto para que jugaran en el Junior de la ciudad de Barranquilla. Fuimos a jugar a Barranquilla contra Atlántico. Resulta que allá estaban unos directivos del Junior de Barranquilla viendo el partido entre Atlántico y la selección Cesar. Y fuimos citados para ir a una prueba con el Junior. Y llevar todos los que te mencioné a Barranquilla y dejarlos allá para que se mostraran, eso fue una tarea de él y no los dejó solos. Todo lo que era, nosotros viajábamos en una buseta que cabían como 26 personas. Si íbamos a jugar a La Guajira, él nos daba el desayuno, si había que dar el almuerzo, él daba el almuerzo. Siempre que había una presentación musical, dejaba el incentivo que los 40, que los 50, en esa época era un platalalal, para que ellos pudieran tener también facilidad de llegar a los entrenamientos. Él ya sabía, porque él tenía muy buena relación con los entrenadores de la época del Junior, con los directivos del Junior, tenía muy buenas relaciones. Fue dueño de Amín Bolívar, de muchos jugadores. A él le tocó hacer el pajisalvo de Carlos Araujo, de Pablo Zuleta y de Kiko Barrio. Él lo firmó sin ningún problema, ¿no? Firmó, él nos regaló hasta los derechos deportivos, nos los regaló Jorge Oñate a nosotros. Que yo recuerde, nunca perdimos un partido ahí en La Paz. Jorge Oñate era un ganador y yo creo que le aprendí eso a Jorge Oñate, a ganar. Yo recuerdo una vez que nosotros fuimos a jugar a Santa Marta y él se metió a la cancha en Santa Marta. Fuimos a jugar con un equipo de pescadito y nos hicieron un gol en fuera del lugar porque íbamos ganando, nosotros íbamos ganando 1-0 y nos hacen el empate en fuera del lugar. Jorge Oñate se metió a la cancha y dijo, saco el equipo, porque eso fue fuera del lugar. No, nos estaban haciendo trampa y nos tocó salirnos. Mari, yo te necesito como las plantas al sol. Mari, yo te necesito como las plantas al sol. Como el sacerdote a Cristo que mirando al infinito reza al Padre Redentor. A ti siempre te lo he dicho, que adorarte es un principio de inmensa fe y devoción. Yo recuerdo que el día que el presidente del Grammy Internacional, estábamos aquí en casa, yo sentí los gritos de él. Me gritaba, Nancy, Nancy. Yo,
¿Qué será? Me dijo el presidente, ¿estás sentado o estás parado, Jorge? Siéntate. Te vamos a dar una noticia que eres merecedor hace mucho tiempo de que nosotros podamos entregarte este premio. Entonces él lo anunció, lloraba y se reía. Y él era muy frágil, mostrándonos el Grammy, porque no fue solamente a mí. Te hablo de Yeyo Núñez, Kiki Araujo. Lloraba, él era muy fácil para llorar. Él sintió una satisfacción muy grande, creo que hasta se resfrió de la emoción que tenía. Para él ha sido el mayor éxito que ha tenido, único. Un logro porque él, de tantos esfuerzos en su vida, con muchos sacrificios en todas formas. Entonces yo creo que recompensas que el Señor le tenía guardado, que era la máxima galardón que un artista pueda tener, pues, internacionalmente. En la historia de los Latin Grammy, a quienes le han dado ese premio y son pocos. Y en el vallenato el único es Jorge Oñate. Los demás Latin Grammy son ganados en sus categorías por la votación que hacen los miembros de la academia. Pero este no, esto es una escogencia que hacen por la trayectoria dentro de la música, por su aporte musical a la música latinoamericana, y el reconocimiento que le hizo la academia a Jorge Oñate en su momento es algo grandioso para la música vallenata. Pero él hablaba del Grammy de él, que era más que el de Diomedes, porque se le hizo el reconocimiento a la grandeza de Jorge Oñate, que fue una cuestión que se le ha entregado a pocos. Uy, pero ese momento, yo no sé ni cómo descifrarlo, te digo, hermoso. Yo dije, ay, si mi Colombia, si mi pueblo, si mi gente sintiera lo que yo estoy sintiendo. Hermoso. Cuando yo vi a Quique Santander, yo le cogí la mano a Jorge y le dije, Jorge, ese eres tú, porque no había ningún colombiano. Y en eso comienzan a poner video, y aparece Jorge en los videos. Y dijeron, Colombia, Jorge Oñate. Él disfrutó de ese premio y creo que le llegó en el momento preciso. Es que yo siempre he dicho, el tiempo de Dios es perfecto, nada llega antes ni después, llega cuando es. Me agarró las manos y salió corriendo y se abrazó con Quique. Pero era el momento de verse uno con tantos países y saber que Colombia estaba en las manos de Jorge Oñate. Muy hermoso, no se lo olvidó eso. A mí tampoco, pues, pareció que ese momento me hubiera gustado que su país, su pueblo, su gente hubiera vivido ese momento. Muy hermoso, muy hermoso. Anoche la luna alumbraba, brillaban las gotas de agua en una flor. Anoche, mientras yo cantaba, lloraban las notas con que nació un sol. Estuvo muy arraigado y ligado en su pueblo, La Paz. Nosotros hablábamos muchas veces de que por qué no se había venido a Valledupar, y él decía que él quería estar en su pueblo, que él era feliz ahí. En alguna ocasión me dijo, primo, esta casa en Valledupar seguramente costará mucho más de lo que vale, pero yo soy feliz aquí en La Paz y la quise hacer aquí en La Paz porque aquí es donde yo quiero estar con mi gente. Nunca quiso salir de ahí. Le digo una cosa, que yo creo que una de las personas que más quería a La Paz era Jorge Oñate. Él se moría por La Paz. Para él fue el mejor pueblo, fue tanto así que le ofrecieron para vivir en Barranquilla, Bogotá, en Valledupar. Dejó casa, dejó lote y no se amañó fue en su pueblo, en La Paz. Muy entregado a su gente, adoró a su pueblo, adoró a su gente como a nadie, ese amor por los pacíficos. Él decía ser pacífico, él se llenaba la boca, era como algo, yo hasta le fregaba a veces, le decía, pacífico. Solamente usted. Pero eso le daba el rabia porque él quiso mucho a su pueblo. Es tanto así que nunca quiso irse para Valledupar. Él fue concejal de su pueblo, fue diputado del departamento del Cesar, fue 2 veces representante a la Cámara, fue presidente de SAICO después de todo eso. Yo creo que Dios le dio su vida con mucha salud para poder sostener al mismo tiempo tanto la música que amaba tanto como una política. Le gustaba una política, le gustaba discutir, le gustaba esto y lo otro. Cuando fue representante a la Cámara, que sucedió al doctor Alfredo Cuello, ya Oñate había sido concejal, que había sido diputado. Mire, Oñate hizo de todo, pero bien, o sea, cosas bien, porque de un alma noble. En esa parte fue político todo el tiempo, porque político para mí es el que le sirve a la gente, el que le da, y él a todo el mundo ayudaba,
le da una fórmula, vamos a los velorios. Esa es la verdadera vocación del político, para mí la que hacía él, sin ser político cuando él era, eso lo vivió fácilmente él. Siempre lo vi luchando por su pueblo, por su gente, porque yo les explicaba a ellos, nosotros no tenemos interés de trabajar en esto, sino ver su pueblo, porque él, como le viene tanta gente a su casa, él quiere decir, este es mi pueblo, esta es mi casa, o sea, hermosa, con agua, con luz. Quería mostrarle al mundo que donde él vivía era un vivero hermoso y feliz. Ay, del Guamo para San Juan, donde yo tengo un amigo, me llama Lizardo Guzmán, ay hombre por lo bueno, no lo olvido, me llama Lizardo Guzmán, ay hombre por lo bueno, no lo olvido, ay porque con Lizardo la pasó mejor, él pasa tomando, yo toco acordeón, ay porque con Lizardo la pasó mejor, él pasa tomando, yo toco acordeón. Antes habían los teléfonos fijos, ya después esto se fue modernizando. Entonces ahora que estaban los BlackBerry, los iPhone, llamaba. A él le gustaba mucho hablar de madrugada. Jorge un día nos invitó a La Paz, él era noctámbulo. Yo creo que ese fue un plan que él tuvo, es decir, en el sentido de que nos dio tanta comida, nos dio tanta comida, que era con el sentido de que amaneciéramos hablando con él. Él era un gran conversador. Por ejemplo, a mí particularmente me llamaba tipo 1, 2 de la mañana, cuando uno estaba conciliando el sueño. Y a veces me decía, te espero mañana. Entonces me tocaba irme martes, miércoles, jueves, que eran los días que él no tocaba, y mandaba a Nancy a hacer sus empanadas, o las encargaba, que la almojábana, que el café con leche, que el peto, y se extendía uno hasta las 3. El día siguiente que Jorge lo llevaron el colegio, donde el Salado frente vivía la casa del profesor Jaime, estaba el comedor. Llevaron a Jaime en fila los muchachos. Y en el colegio, tú sabes, pues había unos pancitos que eran así, pan de a peso, que llamaban antes. Pusieron 2 panes de a peso, el huevo y café con leche. Y Jorge como en 5 minutos, arrasó con desayuno. Y se paró, y había un palo de mango así, mangos bichis así, y Jorge los veía así, y el profesor Jaime dijo, oye, viejito, porque Jaime decía uno, viejito, ya desayunó, a rato me los arboleé. ¿Y qué tal? ¿Y por qué mira para arriba? Es incompleto con esos mangos. Me gustó porque nunca posó ese rol de estrella. Ya te salía, saludaba, te comía con las manos. No fue ese cantante que lo encerraba en un hotel, había que llevarle unas comidas especiales con servilletas. Entonces ya te decía, no me le ponga tanta servilleta, ponga carne y yuca que yo me encargo. Sí, y Oñate era amante de la mesa repleta. Pero a él le gustaba tener la casa con gente. Que la señora Margola que le cocinaba hiciera un caldero de arroz, asaran 50, 20, 30 plátanos, queso, de todo. Las comidas de aquí de La Paz era algo, para él era lo más grande. Regalarle una almohadra para él era regalar un trofeo. Uno iba con él a un restaurante y pasaba el tipo con una bandeja. Compadre, ¿y eso qué es? Yo no sé, compadre, hago pedidos más. Era antojado y era amante del dulce. El dulce favorito de él era el de toronja. Eso era, le daban 10 a la comida. Pero es que le gustaba demasiado el dulce, demasiado. O sea, él veía en un cumpleaños 3 tortas y las acababa. Y por ejemplo en la heladería Los Corales mandaba a buscar un balde así de helado y se lo llevaban a La Paz casi todos los días. Pero a él le gustaba siempre estar rodeado de gente y le gustaba atender, obviamente. Sí, era un buen anfitrión. Pues las veces que él me invitó a su casa, siempre fui muy bien atendido. Porque Jorge siempre, que iba a las reuniones, por ejemplo, iba una Semana Santa a la finca, y entonces decía mi compadre Sualdo, Jorge Oñate viene el sábado. Si ayer matamos un cerdo y un chivo, hay que matar una vaca y 4 chivos y 4 cerdos, porque él viene como con 2 camiones de gente. A él le gustaba tener la casa llena de gente, de amigos, para brindarles el almuerzo, brindarles la cena, en fin. Y hablar, charlar. Y cuando nos veíamos eran historias y terminábamos llorando. Él me quería mucho, se me sentaba en las piernas, yo me le sentaba en las piernas. Nos poníamos muy sensibles, muy susceptibles. Y hablábamos mucho de él, conmigo se hablaba, él era buen conversador. Pero cuando nos veíamos, amanecíamos, siempre recordando cómo éramos desde peladito. Particularmente me ha hecho mucha falta, se lo digo así sinceramente. Yo cuando en los momentos libres nosotros nos veníamos para acá, nos poníamos a ver partidos, nos poníamos a ver fútbol, a conversar, a hablar de todo. Él compartía mucho con nosotros. El que toda la gente me quiera es un placer que me da la vida, que muchos desearían. El que todos los amigos míos
canciones mías. Como ser humano, el mundo no lo conoció. Además de ser uno de los mejores cantantes que teníamos, para mí fue el mejor ser humano que tuvo la música vallenata. Jorge era una de las personas que comprendía sus amistades, como un hombre amable, un hombre positivo, sabía tratar a la gente. Una persona muy entregada, por eso es que le decían peleonero, pero era la persona más amorosa del mundo y la persona entregada a su arte. El ser humano, no el artista, era todavía más grande que el artista. La gente se queda con el recuerdo de un artista inmenso porque fue de verdad un artista insuperable, pero verlo en su faceta de padre, verlo en su faceta de hermano, de abuelo, es que él era un niño más. En el fondo, Jorge Oñate era una persona muy familiar, amigo de sus amigos, defensor del folclore vallenato como él solo. Bueno, Jilguero Estéreo nace de una idea de como de 8 años que tenía yo, porque en la casa mis hermanos somos 8 y ellos la mayoría eran zuletistas. Y yo tenía 3 hermanos que eran oñatistas. Cuando llego acá a Biopare, como en el año 2000 por ahí, ya veo que están saliendo las emisoras virtuales y esas cosas. Yo voy a sacar más bien una emisora para que se escuche en todo el mundo. La conoció el día que grabamos el mosaico a la barra y mi gente. La señora Nancy me invitó a ese mosaico, a grabar ese mosaico en una casa de campo. Fuimos y nosotros le llevamos la emisora. Vean, miren, Jilguero, aquí está su emisora. Y él cuando la vio, se emocionó tanto que creo que hasta lloró, se lavando los ojos. Un cariño de él conmigo, me sentaba en las piernas, me acuerdo. Fue 2 veces más a Patillal a visitarme y años después, seguía yo estando adolescente, desde niña adolescencia, llegó a Patillal. Pero no, él no sabía que yo componía, sino que me mandó a llamar. Me acuerdo del niñito aquel que vine yo aquí para que me montara una canción y fue una casa vecina, me mandó a llamar, pero solamente para saludarme, porque se acordaba del muchachito aquel. Yo le dije, me atreví, tengo una canción. Se la canté, le gustó, no me la grabó, pero sí me invitó a la grabación, cosa que yo pensé que de pronto era emoción del momento, te voy a invitar a la grabación. Estaba con Juancho Roy en ese tiempo y fui a Bogotá, gastos pagos. Conmigo muy respetuoso. Una vez me hicieron un homenaje en Barranquilla y él me acompañó. Fue el único cantante de tantos cantantes que he sacado yo. Rafael Orozco, Jorge Oñate, Beto Zabaleta, Fari Ortiz, Eduardo Morelos, Miguel Morales. Los invitaron todos para ese homenaje y el único que fue por su propia cuenta fue Jorge Oñate. Fue mejor persona que artista. Fue grande en la grandeza, como persona y como artista también fue. Buen artista. Era alegre, era dicharachero, le gustaba charlar bastante, le gustaba, como a todo el mundo, le gustaba el bochinche, le gustaba el vacilón, le gustaba la alegría en todo momento. Me fascinaba sentarse en la puerta y que lo rodearan, que lo escucharan. Y los pacíficos quedaban bobos escuchándolo. Su exageración de hablar, su jocosidad, y eso le fascinaba a uno. Fue un tipo demasiado jocoso. Era un abanderado y él consciente tenía un amor, pero muy férreo sobre el folclore. Era muy disciplinado y en eso es algo que siempre le admiré a Jorge Oñate. Una gran persona siempre, muy familiar. Cada vez que salían en ese entonces los long play, nos los llevaba, nos los dedicaba con esa familiaridad y cariño que lo caracterizaba. Era una persona muy presente con la familia. Él era muy familiar, muy cumplidor. En eso se parecía mucho a mi papá porque ellos cuando una familia tenía una calamidad o cuando había alguien que fallecía, eran los primeros que llegaban. Yo te podría decir, Jorge Oñate bajaba a desayunar y se subía a mediodía y de pronto ya sin dinero. Si una persona, Jorge, que necesito tal droga, se la daba. Jorge, que se murió mi hermano, tiene para el cajón, se lo daban. Tenía un corazón grande y lo ponía al servicio de todos. Jorge Oñate era una persona muy entregada a su gente, a su folclore y al amigo. Él defendía mucho al compañero cuando andaba con él. Jorge Oñate era de los que a mí particularmente me llamaba a preguntarme por amigos de él que se les era imposible encontrarse, que cómo estaban, qué había que hacer por tal o X o Y persona, cómo hacía para hacerle llegar un cariñito, porque esa era la frase de él, que dale el cariñito a la gente. Él veía un amigo, alguna cosa y tal, y le daba. Era muy caritativo, le gustaba regalar.
Ustedes lo veían así todo, es lo que era directo, lo quise mucho, me ha dolido mucho, hace falta en el folclore. Ese era Jorge Oñate, ante todo un gran amigo, una gran persona, un ser humano con mucha capacidad de servicio y mucha sensibilidad humana, un hombre leal. A través de Oñate conocí yo la verdadera amistad, porque él me lo demostró siempre. Pero fue una amistad muy sincera, muy buena que tuvimos nosotros, como hermanos. Me da sentimiento. Pero nos ha hecho mucha falta. Es un vacío grande para mí. Yo lo recuerdo, cuando oigo igual que aquella noche, se me quieren hasta salir las lágrimas. Me pone a temblar el corazón cuando escucho eso. Me gusta que todo en concierto, parranda. Eso cuando tenía un mal de amor, eso me lo aliviaba. A Oñate yo lo recuerdo todos los días. Es imposible borrar de mis recuerdos a Oñate, así sea con el acordeón. Cuando coge el acordeón me acuerdo de las canciones. O sea, no hay un día que no se hable de Jorge Oñate en el ámbito musical. Y en el caso mío, pues personal, yo todos los días, para mí es inevitable recordarlo por anécdotas, por cosas, por enseñanzas, por mucho. O sea, el aporte es invaluable realmente. Muy dolorosa su partida. A mí particularmente me ha hecho mucha falta, mucha falta. Compañeros de casi 60 años juntos. Es el mejor cantante que ha nacido del género musical. No porque lo dice Rey de Luque, la historia lo dice. Y todavía me duele, a mí me duele Jorge Oñate también que se haya ido. Lo retrato, porque una vez me lo encontré una madrugada que yo salía a trotar y él venía de una fiesta. Nos saludamos y le dije, oiga, me tiene loco igual que aquella noche. Cántemelo, me lo cantó ahí a capela. Y esa vaina se me quedó grabada a mí. Y cuando oigo el disco me trae muchos recuerdos. Es tan grande la impresión que todavía no he asimilado que mi compadre ya no está con nosotros. Cada vez que me pongo a oír canciones que tengo ahí, que dan ese color vallenato romántico que él siempre grababa, siento todavía el deseo de correr a llamarlo y decirle que cuando nos vemos para cantarle la canción nueva que tengo. Jorge Oñate, a pesar de su muerte, sigue vigente, sigue cantando en parrandas, en casetas, en bares, en billares, que es donde se ve cuál disco está pegado. Y ahí está Jorge Oñate cantando como el primer día. Es el cantante más activo entre los cantantes de la generación del vallenato. Y eso hay que darle gracias a sus seguidores, a ustedes mismos, a los medios. Yo me levanto y le doy gracias a Dios por las bendiciones que me da y por el papá que tuve. Yo creo que lo bueno perdura, ¿no? Para toda la vida. La música buena no miente. Y Jorge y los grandes, ellos dejaron mucho legado y yo creo que nunca dejarán de sonar. Pero Jorge siempre pues hace falta en La Paz. Hace falta en Colombia y en la familia. A sus hijos, a uno como amigo, porque es que uno disfruta su música, pero hacen falta sus anécdotas. De todo modo, Jorge Oñate es un cantante pues increíble que otro no vuelve a nacer, porque era enamorado de la música. La vida de él era la música. Es la representación de este pueblo, de nuestro folclore, y qué más decirlo que otros no lo pare la tierra. La certeza y la grandeza de ser un hombre guerrero, como siempre lo he dicho, yo se lo debo a él. La disciplina, tener más pasión a mi arte. Lo que él hizo, lo hizo con el alma. Lo que cantó, lo hizo. Lo que designó, lo hizo todo. Y ayudado porque cada premio que él obtuvo y cada grabación que hacía, cada acto, cada presentación, no faltaba esa oración. Las cosas buenas perduran porque son hechas con amor, con esfuerzo, con dedicación. Jorge Oñate, siempre el más fuerte. ¿De qué sirve la fuerza